Anio setevila. Baujata Adonai Eloheinu melech haolam, Abacados, ministranos, que sea tu bendito de siempre ministrándonos, Abba. No queremos oír palabra de hombre ni nada inventado, Abba. Queremos, Abacados, que tú nos hables. Toda Gabaya Hamashiach, Omen, Beomen. Sheve Bakashah Ahim. Siéntense, por favor, amados Ahim, Ahayot. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, el canal de YouTube Shalom 132, ahora nuestra radio Sinjatorah y la página en inglés Jacoswell. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Bendito es el nombre de Yahweh, que es el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Bueno, el tema del día de hoy es bioterrorismo. Ahora, el bioterrorismo, vamos a ir por partes. Actualmente estamos viendo en los cielos estelas que dejan algunos aviones o muchos aviones que no son normales. Entonces, los aviones, quiero que sepan esto antes, nos tuvimos que apoyar en hermanos que saben mucho de esto, en hermanos que están más allegados a todo esto. En el caso mío soy médico cirujano, en el caso de Luis, que es ingeniero mecánico, bueno, conoce algo de turbinas, etcétera, y las turbinas funcionan igual en un avión o en otro tipo de vehículos, etcétera. Sin embargo, quisimos aprovechar la experiencia que tienen muchos amados aquí en varias partes del mundo para que ellos también dieran su opinión y nosotros no erráramos en algún dato. Entonces, de aeronáutica yo no sé absolutamente nada prácticamente, pero lo que aprendimos a través de nuestros amados Ahim es que la mayoría de aviones grandes, los Boeing, vuelan ellos arriba, o estos aviones, perdón, arriba de los 7,000 metros. Entonces estamos hablando de 7 kilómetros. La temperatura es 50 grados bajo cero. Y, por ejemplo, en el caso de un servidor, cuando tuve la oportunidad y la bendición de ir a Israel, entonces viajamos de aquí, de México, hacia Holanda, y la temperatura arriba era de 50 grados bajo cero. Entonces, porque cada asiento lleva su computadora para ir revisando los datos. Entonces, 50 grados bajo cero es una barbaridad, como los aviones han ido avanzando en la tecnología, como los hacen de una manera tremenda que no nos podemos ni imaginar ahora. Entonces decía yo que vuelan a 7,000, arriba de 7,000 metros. Ahora, los rastros de condensación del avión, y ahorita lo vamos a ver con diapositivas, se hacen cristalinos. Ahora, la estela que deja el avión dura poco más de 2 minutos, pero ya más allá ya no. Entonces estamos hablando de 2 minutos, estamos hablando de 7,000 metros de altura, estamos hablando de 50 grados bajo cero. Ahora, los aviones fumigadores vuelan por abajo de 7,000 metros de altura. Y la estela que dejan, quiero ver estos datos con ustedes para que veamos esas diapositivas y ustedes y yo también entendamos mejor. Entonces, los aviones fumigadores vuelan por abajo de los 7,000 metros. Entonces, la estela que dejan no dura 2 minutos, dura 5, 10 minutos, media hora y 1 hora o más inclusive. Ahora, esto sí quiero que lo anoten, amados Ahim. La estela se hace más ancha, pero se mantiene recta. Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver videos y vamos a ver también fotografías. Entonces, la estela que deja ese tipo de avión fumigador se hace más ancha y se mantiene más recta.
Cuando yo iba en secundaria, yo tenía un compañero y siempre platicábamos él y yo, ¿qué te gustaría hacer ya cuando acabemos preparatoria? ¿Qué te gustaría estudiar? Y él me decía, piloto aviador. Y él es piloto aviador. Y yo le decía, bueno, yo quiero ser médico. Entonces a él se le concedió ser piloto aviador y a mí médico. Entonces, con todos esos conocimientos estamos hablando cosas reales, no estamos dando nada inventado. Entonces la estela, decía yo, se hace más ancha, pero se mantiene recta todo el tiempo. Entonces el avión pasa, deja la estela y la estela va haciendo esto. Ahorita vamos a ver que luego tiene un desdoblamiento. Ahora, desgraciadamente, está demostrado que compañías de vuelos comerciales de pasajeros también están fumigando. Y eso es lo más triste, porque si vemos digamos, un mapa, por así decirlo, de los vuelos que hay todos los días en todo el mundo, son miles de miles de miles. Ahora, estamos viendo, voy a hablar de la experiencia como médico, estamos viendo más casos de bronquitis. Ayer estuve en otra ciudad platicando con otros amigos, colegas, etcétera. Entonces, las bronquitis se han aumentado, el enfisema se ha aumentado, el asma se ha aumentado independientemente de la causa espiritual, ahora ya es cosa física, porque entre otras cosas lo que están dejando estos aviones es bario, así, bario. Están dejando óxido de aluminio. Vuelvo a repetir, nos documentamos con gente que conoce mucho de esto. Bario, óxido de aluminio, magnesio y titanio. ¿Se dan cuenta? Entre otras cosas. Ahora, ya nada más con esto estamos hablando que causa unas enfermedades tremendas, terribles. Ahora, no se trata de con esta plática, porque realmente no es una administración de la Torah como tal, aunque vamos a ver alguna cita en la Tanaj, de aterrorizar o de meter miedo, no, pero sí simplemente de crear conciencia entre nosotros mismos que los tiempos están muy cortos, que lo que están haciendo a nivel mundial, sin que las fuerzas armadas de cada país estén haciendo nada por defender a la comunidad, es algo que está preocupando. Ahora, el gobierno mundial lo que quieren es diezmar, o sea, no tanto de diezmo, sino de bajar la población mundial. Y hay cantidad de gente que lo ha declarado directamente. Entonces, disminuir la población en 1,000, o sea, va a quitar 1,000 millones de personas. Estamos hablando de 1 billón de personas, 1,000 millones de personas. Ellos dicen que somos muchos, que ya no va a haber alimentos, que ya no va a alcanzar el agua, etcétera, etcétera. Ponen 1,000 pretextos. Y entonces ellos quieren eliminar 1,000 millones de personas. Ahora, esto que vamos a hablar ahora sobre, porque es parte también del bioterrorismo, ¿por qué no decirlo? Porque la finalidad de esto es crear terror. Eso es a lo que voy. Porque voy a hablar del bioterrorismo microbiano, despuesito del bioterrorismo químico, y del bioterrorismo por radiación, que en eso sí tengo experiencia directa, o sea, del bioterrorismo microbiano, del bioterrorismo de radiación o primero el químico. Ahora, dentro de la misma élite que está manejando todo esto, hay quien ha dicho que si un personaje X, y tú lo vas a saber después, dijo, bueno, si yo reencarno, quiero reencarnar en un virus muy virulento, y no es redundancia, porque hay virus virulentos y hay otros menos virulentos, o sea, más agresivo, y poder matar a millones. Entonces, para que veamos qué mentalidad tiene el gobierno mundial de lo que ya se va a consolidar después. Entonces, lo que quieren resolver, según ellos, es la sobrepoblación, pero realmente no es así. Ahora, la Tanaj marca claramente que sí, una cuarta parte de la población va a ser raída de la tierra, y ahorita vamos a ir para allá. Chemical quiere decir química, y trail no es la palabra más, digamos, no es la pronunciación más correcta, porque no soy americano en sentido estricto, pues, pero quiere decir rastro o estela. Entonces, muchos no le dicen chemtrail o trail, sino chemtrail. Entonces, es una estela química la que van dejando estos aviones. Ahora,
Lo que nosotros sí ya pudimos observar directamente hacia el cielo es que no en videos, sino aquí directamente en el cielo de Tehuacán. No en videos, no revisando una foto que nos hayan mandado de otro país, que bien la apreciamos, ¿verdad? Pero no hay como ver las cosas directas. La estela se desdobla, o sea, se deja la estela y la estela se desdobla así. Pongo el ejemplo en mi mano, así, se desdobla al cabo de los minutos. Ahora, ¿por qué se desdobla? Bueno, entonces ahí entra la química y la física, y los que estudiamos lo básico de química y física sabemos eso. Entonces, por un lado está el vapor flotante, porque necesita vapor, fuerza de vapor. Ahorita se va a explicar eso, cómo trabajan las turbinas, el vapor flotante. Y por otro lado está el polvo, que trae todos estos metales, etcétera, tóxicos, y todo ese polvo pesa más y entonces empieza a caer. Por eso se desdobla. Entonces hacia arriba va a estar el vapor y hacia abajo van a estar el polvo tóxico. Ahora, ¿qué es lo que están tratando de hacer con todo esto? Porque hay un propósito específico y no podemos estar ciegos, ni tú ni yo, amados Sahim, Ahayod, acá, allá, no podemos estar ciegos. Si han querido manipular la genética con los clones de ovejas y de humanos y etcétera, bueno, lo que quieren ellos con todo esto es modificar la genética humana. Y modificando la genética humana no es para bien en este caso, lógico, es para mal. Quieren modificar la genética, pero yéndose directamente a lo biológico, es decir, voy a poner un ejemplo claro, disminuir las defensas, que el sistema inmunológico, las defensas de una persona contra enfermedades X o Z, se vaya hacia abajo. Ahora, al disminuir las defensas y después venir, pongan mucha atención, amados preciosos, preciosas en el eterno Yahshua HaMashiach, al disminuir las defensas y después lanzar bacterias, porque de eso viene después el bioterrorismo microbiano, entonces va a haber cantidad de muertes. Es decir, ¿cuál es el plan? Lo que yo detecto, eso no lo leí yo en ningún lado, pero lo que yo detecto es esto: si están lanzando todo esto, yo sé como médico que eso disminuye las defensas, entonces el plan es, 1, disminuir las defensas de las personas. 2, después vendrá el ataque de terrorismo microbiano, y entonces la persona la va a agarrar totalmente sin defensas. Ahora, en laboratorio los microorganismos son alterados también, y entonces ahí viene que lo están volviendo más virulentos, más agresivos, más agresivos. Esto es en todas las ciudades del mundo. Yo estuve revisando en internet, pero también recibiendo llamadas de amados Sahim de varios países y de varias ciudades, porque aquí no nada más es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en España, o en Francia, o en Canadá, o en Estados Unidos, o en México. No nada más en la capital por ejemplo, no nada más en Washington, por ejemplo, no, sino hasta en los pueblos más pequeños, las poblaciones más pequeñas de un país está habiendo estos chemtrails. Entonces, quiere decir que la cosa va en serio, no nada más es en una ciudad grande, como por ejemplo aquí en México, directamente el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara o Puebla, no, sino si tú buscas, por ejemplo, para los amados Sahim que están en Talca, chemtrails en Talca, y ahí salen videos. Chemtrails en Cuernavaca, Morelos, aquí en México. Es decir, que esto es a nivel mundial. Entonces, la idea es, 1, disminuir las defensas. 2, después vendrá el ataque microbiano. Eso que ni qué, amados Sahim. Eso que ni qué. Ahora, muchos dicen, no, está usted equivocado, Roe Palacios o doctor Palacios, es para generar lluvia. No. Aquí en Tehuacán y en muchas partes del mundo se utiliza, por ejemplo, nitrato de plata o yoduro de plata más bien para crear lluvia. O sea, nubes artificiales, de todas maneras se va a dar lluvia, no es como la lluvia natural la que envía Elohim, pero va a haber lluvia. Entonces, ellos rocían con avionetas, son aviones muy pequeñitos, son avionetas, es un avión muy pequeño, entonces ellos
fumigan o lanzan hacia el cielo, digamos, compuestos químicos, entre ellos el yoduro de plata, 1. 2, hielo seco. Eso lo sé directamente por los amigos que les comento. 3, agua como tal y sal. Y entonces entre el yoduro de plata, el hielo seco, el agua y la sal, entonces crean condensaciones de nubes artificiales que crean lluvias y crean agua. Pero no es eso de lo que estamos hablando acá. Porque esas ni siquiera en un momento dado causan una estela como tal. Ahora, sí quedó claro este punto, amado Sahim. Entonces se crea lluvia artificial, pero no van a utilizar bario ni aluminio, nada de eso. Eso lo sabemos desde los años 60, 70 se utiliza eso, el yoduro de plata. Ahora, una cosa es el yoduro de plata, que bueno, crear nubes artificiales, yo creo que lo mejor es hacer teshuvá, está en la Tanaj, y entonces si la gente hace teshuvá, el Eterno manda las lluvias. Lo vimos en cantidad de libros de la bendita Tanaj, ¿o no? Entonces Eliyahu oró y hubo lluvia, ¿sí o no? O sea, no se trata de rociar yoduro de plata, etcétera, porque también de una u otra manera eso es tóxico, aunque menos tóxico. Ahora, una cosa es el yoduro de plata y otra cosa es el elevado nivel de por ejemplo, hay dos sustancias, dos sustancias, una es magnesio y otra es manganeso. Lo peor es que hay reportes de científicos serios donde han reportado fumigación con arsénico. También han reportado fumigación con antimonio. Han reportado fumigación con cromo. Está reportada la fumigación con plomo. Y para los amados aquí que están conectados, que son médicos en diferentes especialidades, ustedes saben que el plomo crea unas enfermedades terribles. Es uno de los metales o minerales que más problemas causa el plomo. También cadmio. El bario que yo decía, el aluminio y otros metales pesados. Ahora, en el mundo se están aumentando más las alergias, entre ellas el asma, independientemente del audio que está grabado sobre problemas espirituales. Hay una enfermedad que me llama mucho la atención. Desde hace un tiempo yo vengo viendo más casos de aspergilosis pulmonar. Antes no veíamos tanto esa enfermedad, ahora la estamos viendo más. Aspergilosis pulmonar. Entonces, en hospitales grandes, donde yo estuve, y donde estuve el día de ayer, por cierto, estamos hablando de hospitales muy grandes, de 500 camas, se dan cuenta, o 800 camas, estamos hablando de hospitales muy grandes. Estaba yo platicando, al menos con un colega, y entonces están aumentando más todo este tipo de enfermedades. Pero en el aspecto personal, la aspergilosis pulmonar o broncopulmonar, que va incluido ahí, los hongos como tal, los hongos. Ahora, están reportados casos de estronio. El estronio lo que hace es adelgazar la piel y también crea una osteoporosis. Entonces, no caigamos en un pavor, en un terror de decir, bueno, toda osteoporosis es por esto, este es un tema bastante serio, o por el otro. Pero créanme lo que el plan es que la gente enferme, se vendan más medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo pongan mucha atención a ir disminuyendo las defensas de las personas. Ahora, cada día, ayer platiqué con un colega que está en este hospital muy grande, no voy a decir el nombre, pero el Eterno sabe que es verdad. Entonces me decía, tú sabes, Javier, porque nos hablamos de tú, que hay una resistencia bacteriana como nunca. Es decir, que las bacterias se han ido haciendo más resistentes y entonces antes utilizábamos, yo recuerdo hace 35 años, me llegaba una persona con una pulmonía y ni siquiera la tenía yo que inyectar. Le dábamos 2, 3, 4, 5 tabletas de sulfa
que es un medicamento, y se resolvía el problema. Unas vaporizaciones sencillas y se acabó. Ahora hay que internar al enfermo, etcétera, etcétera. Utilizamos después antibióticos más fuertes, después salió el clavulanato, que es para gérmenes resistentes, y lo unimos a una penicilina como la amoxicilina, después eso ya no actúa, hay que utilizar una cefalosporina, una quinolona de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Ahora ya tenemos que volver a las cefalosporinas porque ya las bacterias crearon resistencia contra las quinolonas. Lo que estamos viendo es que la carrera que llevan las bacterias, o que lo están haciendo llevar, es más rápido de que lo que el hombre puede crear. Bueno, no crea nada, pues, pero antibióticos. Entonces estamos ante un problema grave. Tifoideas, que hace tiempo con 2, 3 cápsulas o un frasco o 2 de ampicilina se resolvía el problema. En lo que fue, bueno, estamos de que inició enero, Romano, para acá, he visto unos casos de tifoidea terribles, o sea, muy fuertes, que tengo que estar inyecta a los enfermos, y como muchos son ajim, otros no, y son creyentes, los que son creyentes, bueno, oramos por ellos, oramos aún por los goyim, pero el que es creyente, lógico, tiene su fe bien puesta en el Eterno, pero no llego a internar un paciente por rajem del Eterno. Entonces, pero lo que sí hemos visto es que no ceden ya tan fácilmente las infecciones. Hay que estar siendo más agresivo, por así decirlo, con el tratamiento de antibióticos. Ahora, al disminuir las defensas se crean problemas como la artritis. Aunque tiene un trasfondo espiritual, la artritis también entra dentro de esto. Vemos problemas gastrointestinales, estamos viendo más problemas gastrointestinales, más problemas urinarios, y lo que sí está demostrado con todas estas sustancias, si una persona está expuesta a ello, por ejemplo, químicos farmacobiólogos con los cuales yo tengo relación por mi trabajo, si ellos no se cuidan a la hora de estar manejando algunas sustancias que se utilizan en algunos análisis convencionales, etcétera, entonces ellos se contaminan también y están teniendo fatigas crónicas. Bueno, hay reportes ya de científicos serios, me estoy refiriendo a científicos conscientes, pues aunque no sean creyentes, son conscientes que se está causando una fatiga extrema. O sea, no es tanto por el estrés, sino es una fatiga extrema porque todos estos metales pesados, todas estas sustancias de las cuales ya mencioné, van disminuyendo no solamente las defensas, sino que alteran otras áreas del organismo, y entonces el paciente empieza con una fatiga extrema. Casos de visión borrosa por falta de lubricación. Está bien, hay mucha contaminación, vean cómo está China, a veces no se ve nada en China, ¿no? O sea, prácticamente hay hasta carambolas, como le llamamos aquí, de carros, choques de carros, porque no se ve. Hay mucho smog en el Distrito Federal y en las capitales de los países. Una cosa es eso y otra cosa es ya la visión borrosa por falta de lubricación porque causa resequedad en los ojos. Y entonces las gotas oftálmicas para la lubricación de los ojos se están vendiendo más. Yo no estoy culpando a un laboratorio X de gotas para los ojos, pero eso lo estamos viendo más. La piel seca. Está llegando cantidad de gente con piel seca. Ahora, no nada más es la experiencia humildemente que yo comparto con ustedes, no, pero la experiencia de otros médicos o de médicos de hospitales muy grandes donde consultan miles de personas y llevan estadísticas. La piel seca entonces va a crear cuarteadura de la piel, de la epidermis, y entonces va a haber entrada de hongos, y entonces las infecciones por hongos, erupciones cutáneas de todo tipo, estafilococo, que es una bacteria, pero generalmente las infecciones por los hongos, por ejemplo el epidermophytus flocosum, etcétera, etcétera. Ahora, científicos que han tenido mucho contacto con todo esto que estamos platicando, que están bien entrados en esto, están reportando, y perdón que lo mencioné yo aquí, pero vamos, es parte de la creación del abacados, las mujeres con más sangrado menstrual, más doloroso, más en cantidad y más prolongado. Entonces todo va para destruir gran parte de la humanidad, y esto lo venimos viendo. Si tú vuelves a leer o ves el video de
La Bestia y la Estación Espacial, el Sistema Global y todo aquello, siempre veíamos que en las clásicas caricaturas que un malvado quería tomar el control del mundo para destruir a la humanidad, etcétera. Todo eso lo vimos de niño en las caricaturas cuando no conocíamos al Eterno. Y entonces esto es una realidad. Tú revisa esos videos. Ahora, independientemente que están cayendo las potestades demoníacas y que cada día hay más gente con problemas espirituales fuertes, todos estos metales que mencioné crean confusión. Es decir, la gente está en una confusión, pero esa confusión no es una confusión mental, es decir, empiezan a tener problema para coordinar las ideas y demás. Es decir, cuando tenemos una persona que ha estado, por ejemplo, yo he atendido, vamos a suponer, directamente mineros, o sea, gente que trabaja en la minería, empiezan a tener pensamientos confusos, sentimientos confusos, que nosotros le llamamos en medicina sentimientos borrosos. ¿Qué no será si fumigan directamente desde el cielo? Ahí nada más no va a ser un grupo de mineros, nada más expuestos a X o Z metales. Muchos de ellos utilizan mascarillas y a pesar de eso acaban mal. Está descrito, nosotros como médicos tenemos que tener mucho cuidado en lo que mencionamos y tiene que haber un aval de algo, o sea, tenemos que tener, por ejemplo, yo ya hablé de la fibromialgia y ciertamente la fibromialgia tiene aspectos espirituales, pero con todo este tipo de fumigaciones que se vienen haciendo desde hace ya una década, se está afectando a mucha gente más con fibromialgia. Lupus eritematoso sistémico, enfermedades de la tiroides. De 10 años hacia acá, que yo recuerde, ahora ya nos van cuadrando las cosas, ¿verdad? Porque el Eterno va permitiendo que llegue a nosotros información, en primer lugar de la de él, del Ruach HaKodesh, información que vamos recabando. De 10 años para acá, ahora entiendo muchas cosas más. Los problemas de tiroides se han disparado, o sea, está muy alta la enfermedad de tiroides. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, inclusive, o sea, no nada más el clásico bocio donde la persona se le altera la anatomía de su cuello en la parte anterior, sino problemas de cáncer en la tiroides. Ahora, sangrados de nariz, epistaxis y sangrados de los pulmones. Y a mí me llama la atención el reporte de varios médicos y de varios científicos. Aquí se han juntado un grupo de gente que es capaz en todo esto y quiero que anoten este cancerígeno. Dibro, así D de dedo y V grande, RO, moetano, dibromoetano. Ahora, hablando, o sea, con gente que conoce de esto, entonces ya tenemos una información más certera, más verídica, porque nosotros no sabemos muchas cosas, desconocemos muchas cosas. No hay que crear terror, pero sí advertencia. Este cancerígeno es muy potente, puede crear un cáncer en huesos como el mieloma múltiple, o en la tiroides, o en el cerebro, etcétera, etcétera. Pero la estela, ahí es a lo que voy, y después vamos a sacar alguna imagen. La estela que deja el avión fumigador de esto es con colores de arcoíris. Eso es muy importante, a ver si lo van anotando para después. Dibromoetano, un cancerígeno. Entonces, la estela que deja es arcoíris. Entonces, no se trata de crear una paranoia, un terror, hermanos, mírenlo, pero es que hay que abrir los ojos y ver lo que realmente está pasando. Todos estos metales, bario, aluminio, etcétera, plomo, cromo, etcétera, van a crear un estado de ánimo alterado totalmente. Los casos de ansiedad se están aumentando, los casos de depresión se están aumentando y los casos de agresividad. Entonces, si unimos eso, en primer lugar, a lo demoníaco, este mundo está a punto de colapsar. Solamente esperamos que venga Yahshua HaMashiach. Ahora, todo ser humano
nosotros, por ejemplo, en medicina decimos el sistema nervioso central, o sea, es el cerebro, lo que manda todas las señales, y ya sobre eso di varios audios, compartí con ustedes varios audios, amados Sahim. Entonces, lo que quiere el gobierno mundial es causar daño grave al sistema nervioso central de la Tierra. Ellos lo dicen así, entre comillas. ¿Cuál es el sistema nervioso central de la Tierra? Entonces, de una manera paradójica, es el aire. Tú puedes escoger entre comer kosher y no kosher. Claro, escogemos comer kosher, ¿no? Pero tú no puedes escoger, ni tú ni yo, qué aire vamos a respirar. Ese es el problema ahora de lo grave. Vamos a una tienda, a un supermercado, y estamos revisando, tiene sello kosher, perfecto. Este tiene sello kosher, perfecto. ¿Y el aire? Ese es el problema grave. Entonces, lógico, el agua. Dice la Tanaj que va a ser envenenada el agua. ¿Con todo esto? Claro que sí. Entonces, el sistema nervioso central, no es que tenga un sistema nervioso central la Tierra, pero si el cerebro es el que manda todas las indicaciones al cuerpo, nosotros vivimos, gracias al Eterno, pero el aire, el oxígeno juega un papel importante y el agua también. Eso es lo que se está envenenando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? Uno, esto nada más va a traer enfermedades, lógico, disminuir las defensas y después empezarán con el bioterrorismo microbiano, que tal vez no nos dé tiempo hoy, sino hasta dentro de 8 días. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya se están acarreando en el mundo, por así decirlo, sequías. Y las sequías son consecuencia de todo esto. Pero en otros lados hay inundaciones. Y es la mano poderosa del Eterno que está permitiendo todo esto. No estoy diciendo que es el Eterno. El Eterno nos dio libre albedrío para escoger entre la vida y la muerte. Toda esta gente está escogiendo la muerte. Mucha gente está llegando. Hace tiempo hay un síndrome que se llama síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere, en pocas palabras, es mucho vértigo. Es mareo, pero más que mareo es vértigo. Porque el mareo es estar desestabilizado, pero el vértigo es sentir que las cosas dan vueltas. Entonces el vértigo se ha aumentado muchísimo. Entonces hay una relación entre la toxicidad que se crea al cerebro a la toxicidad que se crea al octavo par craneal, que es el auditivo, pero más bien hacia los conductos semicirculares que están dentro del oído. Se está aumentando el daño cardíaco, se está aumentando el daño al hígado, independientemente que la gente no coma bien, las personas no coman bien, se está aumentando más el hígado graso. Los dolores de cabeza, las cefaleas, se están aumentando muchísimos y los casos de migraña, independientemente del aspecto espiritual. Es que todo va. ¿Quién está orquestando todo esto sino Hasatán? Yahshua HaMashiach le reprenda. Los casos de sinusitis, aparte de lo de las alergias que yo les platicaba, pero nada más con los dolores de cabeza. Entonces, lógico que las industrias farmacéuticas van a tener más ventas para sus analgésicos de migraña o de dolor de cabeza. Ahora, en el caso de varios tipos de cáncer, pero muchas veces, aunque no sea cáncer, lo que sí ya hay reporte, y yo estoy viendo, ahora nos están cuadrando muchas cosas, al menos a un servidor me están cuadrando muchas cosas, el aumento de ganglios linfáticos, sin que sea cáncer y sin que tengan una infección como tal. Los ganglios linfáticos son como, digamos, las estaciones donde los glóbulos blancos van haciendo estación para ir de un lado hacia otro en el cuerpo, inflamación de ganglios linfáticos. Y lo que más se está alterando, ahora voy entendiendo más cosas y yo les soy sincero, amados, yo no vine a darme de muy experto en estas cosas, pero ahora voy cuadrando tantas situaciones. Las alteraciones de los mediadores químicos, serotonina, dopamina, adrenalina, etcétera, etcétera, acetilcolina y demás. Ahora, como se afecta prácticamente todo el organismo con todos estos metales, entonces científicos serios también han encontrado alteraciones en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos. Y lógico, las leucemias se están aumentando. Ahora, así como vimos cómo varias empresas, ahorita no menciono nombres, endulzaban
con endulcorante, o sea, más bien con células de fetos de niños abortados, de células de los riñones, ¿se acuerdan? O sea, estamos viviendo en un planeta ya de locura. Y entonces también está reportado por científicos serios la fumigación con glóbulos rojos de personas y con glóbulos blancos de personas, o sea, sangre congelada para que se entienda. Esto es una locura, amados. La alteración, decía yo, en todo el organismo, empezando, una de las cosas que más hay reportes, la alteración en los huesos, no solamente la osteoporosis, perdón, la disminución del calcio, porque esas capas, aunque después se disuelven, crean que los rayos del sol no pasen directamente. Entonces, para que se fije el calcio necesitamos los rayos del sol. Necesitamos vitamina D. La vitamina D, de dedo, no se va a aprovechar si no tomamos sol. Por eso es bueno tomar cierta cantidad de sol con cuidado. No exponiéndonos a horas específicas de donde la radiación está muy fuerte. Entonces, por eso es que se crea una especie de capa, aunque el cielo se vea azul, por así decirlo. Ahora, el problema no nada más es ese, sino el cáncer en los huesos. Quiero que abramos nuestra Tanaj, vamos para allá y ahorita vamos a pasar a unas diapositivas, amados Sahim, y a la explicación. En la Tanaj, en Apocalipsis 6 y en el verso 8. Entonces decía yo en las veces pasadas que los sellos ya fueron abiertos por Yahshua HaMashiach. Recordemos que ya pasamos 2 lunas rojas, el primero de Aviv será un eclipse solar, en Pesaj estaremos con la tercera luna roja, después vendrá otro eclipse solar en Yom Teruah, después vendrá otra luna roja en Sukkot. ¿Sí? Apocalipsis 6:8, ¿lo tienen? Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, las fieras de la tierra no necesariamente tienen que ser leones, osos y demás. Un virus es una fiera, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque mata a la persona. Vamos a ver, cuando hablemos de bioterrorismo microbiano, vamos a ver lo que pueden crear con las fiebres hemorrágicas. Es algo terrible. Ahora, si estamos hablando que somos 7 billones de personas aproximadamente en el mundo, entonces estamos hablando que aquí dice en la Tanaj, no en un libro, aquí dice en la Tanaj que la 4ª parte de la tierra, entonces estamos hablando de 1.75 billones, es decir, 1 billón, 1 millón de personas más 750,000 millones, o sea, es algo increíble, 1.75 es algo increíble. Entonces 1 billón tiene 1,000 millones, ¿sí? Bueno, ahora, vuelvo a repetir, lo grave es esto, amados Sahim. El aire no lo podemos escoger. Ahora ya hasta irse a las montañas va a resultar peligroso y demás, es un decir. Escogemos qué comer y qué no comer, kosher quiere decir apto, pero ahora el aire, ¿cómo lo escogemos? Se están envenenando, hay reportes de gente seria, porque yo me puse a estudiar seriamente esto y con gente que conoce a preguntarle, los mantos acuíferos se están contaminando, los mantos acuíferos, o sea, el agua se está contaminando y dice la Tanaj, ya lo estudiamos en Apocalipsis, que el agua va a ser contaminada, pero eso va a ser cuando caiga ajenjo, que no será entonces eso. Bueno, tenemos sahim que pertenecen a ejércitos de muchos países. Y entonces, por ejemplo, ellos me han dicho, Roe, a mí ya me vacunaron contra el antrax. De eso vamos a hablar después. ¿Por qué están vacunando a los soldados contra antrax? Quiere decir que van a lanzar algo, ¿no? Entonces, vamos a bajar la pantalla y cedo el micrófono a la Luis.
Bueno, recuerden que esta plática no fue para meter terror o introducir terror, no, pero sí para alertarnos todo lo que está pasando. Amén. Shalom, Ahim, Ahayot. Vamos a repasar algunos de los conceptos y los términos que nos mencionó nuestro amado Roe durante la administración. En particular vamos a estudiar de una manera rápida y breve cómo es que funciona una turbina para poder así llegar a la conclusión sobre cuáles son las diferencias entre las estelas normales y las estelas químicas que podemos ver en los cielos. En este caso tenemos 4 partes o 4 etapas en las cuales se trata el aire al paso por la turbina. Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior. Si hemos visto un avión volando en el aire, podemos ver que se empuja por medio de la turbina y los gases que salen por la parte posterior, la parte que vemos en color rojo, esta que está acá. Bueno, vamos a empezar por la entrada del aire para seguir el ciclo. Primero es tomado por un ventilador, una hélice, que lo lleva a una cámara donde se reduce su tamaño y después se mezcla con un combustible, el combustible propio del avión. En esta parte se inflama, es decir, se explota el combustible a fin de generar una fuerza mayor y que le da el empuje al avión para poder ser propulsado en tierra o en aire, dependiendo el lugar en donde esté, sea el aeropuerto o en pleno vuelo. Bueno, en cualquier motor en general que queme un combustible, vamos a tener 4 compuestos básicos. 2 de ellos se encuentran combinados. Uno de ellos es el vapor de agua, que es el primordial. Enseguida está el dióxido de carbono y posteriormente el nitrógeno y el oxígeno, que son los que se encuentran combinados en una sustancia que se llama NOxes. Estos residuos de la combustión nos llevan a analizar primordialmente el que es el vapor de agua. Este vapor de agua, si nosotros vemos en la siguiente diapositiva, va a salir como tal de la turbina de cualquier avión, por diferente que éste sea. Nos vamos a centrar en los vuelos domésticos, en los aviones domésticos o bien internacionales, es decir, los que usan o trasladan pasajeros para llevar de un lugar a otro. De acuerdo a las normas de vuelo, estos aviones pueden alcanzar altitudes de entre los 25,000 hasta los 30,000 pies, dependiendo del lugar a donde vayan, y solamente muy pocos aviones pueden llegar hasta los 37,000 pies. A estas alturas, la temperatura del aire está entre los menos 45 y los menos 56 grados. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos vapor de agua y los demás gases que vimos en las diapositivas anteriores a una temperatura de menos 45 y menos 56 grados? El vapor se vuelve agua e inmediatamente se vuelve hielo debido a la pérdida de energía o de calor que tiene en un proceso muy breve de tiempo. Al volverse hielo, no es como nosotros estamos acostumbrados a ver el hielo, por ejemplo en la nieve, que es un hielo muy finito. En esta etapa se vuelve unos cristales de hielo tan ligeros que pueden suspenderse en la atmósfera por unos minutos. A esta estela de vapor o de gases congelados se le conoce con el término contrail, es decir, una estela de vapor o una estela de condensación, es el término más correcto. Estas estelas de condensación se originan en todos los aviones de todos los tamaños. Generalmente, como ya habíamos mencionado, son estelas de vapor. Debido al contacto que tienen las alas con el aire, también tienen un fenómeno parecido pero en menor escala. Entonces podemos ver una estela en la parte trasera del motor y una estela en la parte lateral, en los alerones, es decir, esta parte de las alas del avión. Sin embargo, vamos a analizar con cuidado esta figura. Nosotros vemos en la imagen que está un avión comercial, estas son las turbinas o los motores que lo están empujando. Hay una parte que son la expulsión de los gases de la combustión, el vapor de agua, los NOxes y el dióxido de carbono, y enseguida, después de una distancia que le permite enfriarse, es cuando se aparece la estela llamada estela de condensación o contrail.
Estas estelas son las normales, las que comúnmente nosotros podemos encontrar en cualquier avión. Sin embargo, vamos a poner especial atención a las estelas químicas. Como explicaba nuestro amado Roe, chemtrail viene de la unión de dos palabras, chemical, es decir, química, y trail, una estela o un rastro químico que se deja después del paso de un avión intencionalmente. Esto no es casualidad, no es que los residuos propios del avión dejen estos compuestos, sino que son añadidos para que puedan permanecer por más tiempo, como ya nos ha mencionado, y estas estelas tienen un funcionamiento o un comportamiento distinto. Estas están cargadas de partículas finas de muchas sustancias. En general, las que más podemos encontrar o ver ejemplos son los que están cargados de bario, aluminio o bien de agentes biológicos. Como nos explicaba nuestro amado Roe, pueden tener glóbulos rojos o glóbulos blancos, rastros de piel humana, etcétera, y estos los dejan suspendidos debido a su densidad, es decir, a su peso, que son muy ligeros y que pueden esparcirse por cantidades o distancias mayores en la Tierra. Vamos a ver un video en el cual vamos a entender la diferencia entre un contrail, una estela de vapor, y una estela química. En este video quiero que por favor pongamos atención en el entorno, porque a pesar de que está grabado en el mismo lugar, aparentemente a la misma hora. Aquí en la imagen vemos una estela de vapor normal, en este caso el avión está volando de manera normal. Sí hay una estela de vapor que lo sigue, una distancia mínima, en cuestión aquí de segundos está desapareciendo. Vamos a ver que el cielo se encuentra limpio, no hay rastros de nada, y vamos a ver en este caso que aunque la estela es un poco más larga, finalmente a los pocos segundos también tiende a desaparecer. Aquí hay que poner atención que el sol va a estar de nuestro lado izquierdo, ahorita conforme avance el video. Vamos a ver, les explico esto del sol, porque en otro video, en este mismo video, en la parte más adelante, vamos a ver cómo una estela química está grabada exactamente en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones. Aquí va la estela, continúa avanzando, el árbol está en el mismo lugar, o sea, estamos situados en el mismo lugar, a la misma temperatura, no hay un cambio que pueda hacer que la estela pudiera ser más larga. Ahí vamos apreciando cómo es que no cambia, la estela permanece, no desaparece, sino todo lo contrario, está firme. Y en una etapa más adelante del video vamos a ver cómo, pese al paso del tiempo, la estela sigue ahí. Ahí está la parte que nos explicaba nuestro Roe. Esta es la etapa en la cual la estela se desdobla. Vamos a ver ahí, la estela permanece fija, nada más haciéndose más grande. Esto es un ejemplo de lo que nosotros podemos encontrar normalmente en Internet. Sin embargo, aquí en Tehuacán, Puebla, en la Quejilago Suipaz, hemos también visto algunos ejemplos. Este es del día viernes. Como tal, nosotros ese día vimos 4 estelas que no son estelas de vapor, puesto que Tehuacán tiene un clima diferente, es un clima cálido. En ese día era un clima cálido, no hacía frío, algo que pudiera favorecer la condensación, sino todo lo contrario. En la parte trasera de la quejila, quienes ya hayan venido, estaba una, es decir, dando hacia la parte del talento, y un poco más adelante se encontraba la otra. Ahí vemos la primera, conforme al giro de la cámara, ahí está la segunda. Ahí está. Estas estelas permanecieron en el cielo más de 1 hora sin ningún cambio. El resto de las nubes pues tenían un comportamiento normal, sin embargo la estela permanecía fija. Aquí estamos en el otro lado, viendo lo largo de la estela, que es algo también que hay que hacer notar. No son estelas breves de tal vez pudiéramos medirlas desde tierra de unos pocos metros, sino sí tienden a tener varios kilómetros de dispersión o de dispersión de químicos, es la palabra correcta. Este es en Shabbat, al término de Shabbat, mientras nosotros estábamos aquí en el servicio. Vamos a acercar ahorita un poco la toma y vamos a ver que ahí en esta parte, aquí, está la estela.
Es decir, no es necesario que nosotros escuchemos algún ruido de avión, sino simplemente pasan a la altura suficiente con la velocidad que necesiten para poder dispersar estos químicos, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, usan aviones comerciales de entrada para no levantar una sospecha mayor, porque un avión militar tiene un comportamiento diferente, y bien, pues pueden pasar sin que nosotros lo percibamos, sino hasta después de ver la estela. Ahí está. Permaneció esta estela también bastante tiempo, más de lo habitual para un avión, como lo habíamos dicho, pese a que Tehuacán tampoco tiene un aeropuerto que sea lo suficientemente grande para recibir vuelos comerciales. Esta estela es del día de hoy. Hicimos una grabación con una cámara de lapsos. Vemos en la parte superior, aquí, cómo una estela empezó a acercarse detrás de las montañas. Esta es de hace unas horas nada más. La estela se acercó y permaneció. Vemos que en la parte de abajo hay cruces fuertes de aire. Sin embargo, la estela permanece en cuanto a su posición y su forma. No, para las corrientes de aire que se aprecian, podría haber sido que se deformara tal vez un poco. Sin embargo, las partículas permanecen, y esta aún ya entrada en los preparativos para el SIDUR permanecía. Jacol Roy. Vamos a prender las luces, amados Sahim. Bueno, entonces se dan cuenta, amados Sahim, esta fue filmada hace unas horas, no mucho tiempo. La anterior fue cuando estábamos entregando Shabbat y estábamos cantando. Por favor. Y bueno, esto nos tiene que alertar a nosotros en el sentido no de asustarnos, pero sí de saber que ya empezó algo fuerte. Ahora, en la medida de lo posible quiero adelantar algo sobre el bioterrorismo, porque todavía tenemos tiempo, sobre el bioterrorismo microbiano. Voy para allá entonces. Ok. Ahora, esto nos da también, nos debe de alertar en esto. No podemos estar haciendo la Shon Hará, divididos, pensando en tonterías, viendo porquerías en internet, mientras que se está rociando todo esto. O sea, es increíble, amados. Es increíble, no podemos hacer eso. Bueno. Unos científicos dijeron, están rociando, y nosotros lo hemos recogido en el campo, fibras pegajosas. ¿Se dan cuenta? Hule, microscópico. Lógico que eso se respira, llega a los pulmones y crea un problema grave. Los hongos y los virus, recuerda, la inmunodeficiencia, la baja de defensas, la vitamina D hacia abajo. Entonces, son estelas persistentes, repetimos, que no, a pesar de mucho aire, no pierden su trayecto en cuanto, o sea, su forma, pues, más bien. Ahora, el bioterrorismo microbiano no nada más se va a dar en las guerras como se dio en la guerra del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, no. Voy a empezar a hablar algo sobre bioterrorismo microbiano, y entonces es que esto está coludido con el bioterrorismo microbiano. ¿A qué se refiere entonces el bioterrorismo microbiano? Bueno, es el uso de microorganismos, de bacterias, de hongos, de virus, o sea, son patógenos como armas de terror contra la población civil. Y esto ya está, amados. Ahora, yo siento, esa es mi opinión personal, yo siento que en este caso, lo primero que debemos de hacer los mesiánicos acá, y no por eso dejen de venir a Pesach, porque si tú revisas en YouTube y buscas chemtrails en mi población, vas a encontrar también lo mismo. O sea, esto es mundial, no es Tehuacán nada más, o París, en Francia, etcétera. No, esto es mundial,
alguien que inclusive con astucia o un mismo miembro de, de aviones comerciales, él en un avión comercial, bueno, va la clase turista abajo y la clase que puede pagar más arriba, pero muchas veces en los aviones hay 3 compartimentos, o 2 o 3 compartimentos, y en los compartimentos de atrás es donde están poniendo todo esto. Hay fotografías en internet, búsquenlas, las van a encontrar. Cómo quitaron los asientos y pusieron ya ahí todo este arsenal terrible, ¿no? Entonces, este bioterrorismo microbiano van a utilizar microbios, para causar terror en la población mundial. Ahora, ¿de qué se trata este bioterrorismo? 1, muertes en gran escala, y ya lo vimos en la Tanaj. Siempre preguntaba yo al Eterno, ¿cómo se va a morir tanta cantidad de gente por pestes? Se pueden transmitir de una a otra persona, pero con esto es rapidísimo. Entonces, las muertes en gran escala no en sí, si somos honestos, antes de las muertes es crear terror, es decir, crear un pánico entre la población, porque la gente que no sea creyente, no confía, no tiene a Yahshua en su corazón, ¿en qué va a estar confiando? No, sino, bueno, me voy al médico, me compro unos antibióticos y ya, pero eso no llega ahí nada más. Entonces sí va a haber muertes a gran escala, pero lo primero es crear, el principal objetivo del gobierno mundial es destruir la moral de la sociedad. Yo lo diría así, es destruir la moral de la sociedad, es decir, ¿qué esperanza tenemos? Nosotros sí, en Yahshua, pero la gente no. ¿Qué esperanza tenemos si nos están fumigando? Es crear una desesperanza, destruir la moral de la sociedad. Y entonces crean o hacen 2 cosas. 1, temor, que es terror, y la incertidumbre. Y la incertidumbre mata a veces. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Etcétera. No, nosotros confiamos en Yahshua. Por eso decimos siempre, cuando se acaba de cantar ya antes, después de la canción de los niños, nosotros confiamos en Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú no has gritado con ganas cuando yo digo, nosotros confiamos en, ahora lo vas a hacer. Decláralo con tu boca, pero créelo de veras en tu corazón. Disminución de defensas, después vendrá el bombardeo con bacterias, que ya está, eso ya está. Ahora, no nada más se van a emplear microorganismos, amados Sahim, de una manera natural, sino formados en el laboratorio para más virulencia, para más agresividad. Es decir, están modificados para reforzar su efecto nocivo. Así como han metido mano a la genética en muchas cosas, están metiendo mano a los virus, a las bacterias, a los hongos para reforzar su efecto nocivo, o sea, la cosa es que sean más nocivos todavía. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se dan tratamientos químicos a los microorganismos para estabilizarlos, o sea, que puedan vivir las bacterias más tiempo. Los virus es material genético, DNA o RNA. Pueden pasar mucho tiempo. Nada más necesita un ser vivo para que entrando el virus empiece a reproducir. O sea, el virus no es un ser vivo como tal, es material genético, es DNA, ácido desoxirribonucleico, o RNA, ácido ribonucleico. Entonces, pero lo que hacen con las bacterias y con los hongos es estabilizar, o sea, que puedan sobrevivir más tiempo. 1, 2, potenciarlos. Y con eso logran prolongar la transmisión. Anoten eso porque es muy importante, porque tú después me vas a ayudar a ministrar a otros previniendo esto, etcétera, que se entreguen a Yahshua lo más pronto posible. Entonces estabilizan, potencializan al virus y prolongan la transmisión. Entonces, que no nada más fuera la transmisión en 2 días, sino en 2 meses, 3 meses, 4, 1 año, 2 años, etcétera. Ahora, hay sustancias utilizadas para todo eso.
Uno, vamos a analizar esto porque tú lo has visto también en las noticias, amada Jot. Voy a empezar por esto, permítanme. Una cosa es la morbilidad y otra es la mortalidad. O sea, cuando ha habido un brote de X o Z enfermedad, dicen, la morbilidad fue de tanto. Morbilidad es el número de enfermos. La mortalidad fue de tanto, el número de muertos. Entonces, ellos, el gobierno mundial, dice, vamos a crear tanta morbilidad y después mortalidad. ¿Por qué no matar directamente? Una pregunta. O sea, eso es antitorá, lógico. No asesinarás, dice el mandamiento. Porque enfermos la gente consume más medicinas. Y es un negocio para las industrias farmacéuticas, lógico. 2. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído? Hay esta enfermedad y no hay vacuna. Falta de vacunas. Que después hablaremos de las vacunas, pero falta de vacunas. Entonces, consiste en un juego satánico para hacer sufrir a la gente. Porque de todas maneras es pecado enfermarla o matarla, pero no, prefieren no matarla, nada más enfermarla. Las industrias farmacéuticas venden más, pero dicen, hay falta de vacuna. Tenemos que pedirla a X país, tenemos que pedirla a Estados Unidos, tenemos que pedirla a Francia, a Canadá. Van a costarle tanto las vacunas, a ese gobierno que está pidiendo las vacunas. Llegan las vacunas y después hablaré de las vacunas, que es una risa. Entonces, todo es un juego económico. Recuerda el billete de dólar, amado Ag, todo lo que tiene, símbolos masónicos, símbolos de los Illuminati. Entonces, mortalidad. Pero primero morbilidad, enfermar a la gente. Que no haya vacunas, necesitar vacunas, pedirlas a otro país, etcétera, pagar la aduana, etcétera, impuestos y demás. Y luego, aparte de eso, el consumo tan grande de medicamentos. Ahora, sí va a haber transmisión de persona a persona de enfermedades, pero con esto eso es algo increíble, ¿no? Es algo terrorífico, por así decirlo, pero no para los Meshigim. Ahora, lo que yo he estudiado, por ejemplo, cuando se manejó desde la Primera Guerra Mundial, bueno, no nada más desde la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, el bioterrorismo siempre ha existido en cuanto a lo microbiano. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando querían atacar una ciudad, vamos a hablar de la época de antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Fíjense, miles de años. Cuando querían atacar una ciudad, decían, no vamos a atacarlos directamente con armas, lanzando piedras con fuego, no. Vamos a hacer nuestras necesidades, y perdón que lo mencione, en la fuente que les lleva el agua. Entonces ponían a varias personas a defecar, y perdón que lo diga aquí, pero vamos, es para enseñanza. Y entonces llegaba toda esa agua contaminada, la bebían y empezaba a morir la gente. El bioterrorismo microbiano ha existido desde hace miles de años. Ya lo hacían así. Ahora, lógico, es de otra forma. ¿Quién recuerda los ataques de Anthrax a Estados Unidos y que llegaban polvitos y sobres, etcétera? ¿Sí? Bueno, ahora, después voy a hablar un poquito del Anthrax. Pero la transmisión de persona a persona, entonces ya es de persona a persona. La imposibilidad, lo que más me llama la atención es la imposibilidad de un diagnóstico rápido. O sea, siempre cuando dicen, por ejemplo, fiebre H1N1, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La imposibilidad. Nos van a llegar casos, nos llegaron casos. ¿Qué es esto? Eso es inclusive para tomar por sorpresa hasta los médicos, la imposibilidad de un diagnóstico rápido. Oiga, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué enfermedad es esta? El SIDA no es una enfermedad nueva. En sangre congelada de soldados de la Primera Guerra Mundial hay virus de SIDA. O sea, lógico, esos soldados murieron hace muchos años. Hay virus del SIDA, el SIDA no es nuevo. Y después, aunque ya hay un tema del SIDA, que es puro audio, vamos a hablar más cosas. O sea, el SIDA no es nuevo. Bueno, entonces la imposibilidad de un diagnóstico rápido hace que
mientras se consigue X vacuna o se hace siquiera el diagnóstico, la persona ya murió. Un punto que para mí es importante, hablando de esto, amados ajines, la dificultad de la producción de una vacuna. Es que vamos a estudiar cómo se hace la vacuna para poder inmunizar a cantidad de personas. No, eso cuando venga el ataque que ya empezó, van a empezar a enfermar por millones. Recuerden, es la cuarta parte de la población. Y esa es la especie de armamento que utilizan ellos, o lo que se está utilizando como gobierno mundial. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades son las que están lanzando o las que ya van a lanzar dentro de poco? 1, carbunco. 2, peste. No se trata de clases de medicina, porque esto sería muy largo explicarlo, pero 3, viruela. ¿Pero cómo? Si la viruela negra ya quedó exterminada, o sea, desde hace muchos años ya no hay casos de viruela negra. Yo todavía vi varios pacientes, no con viruela negra, no, sino con cicatrices de la viruela negra. Y todas esas personas quedaban marcadas de su piel y marcadas en su alma para el resto de su vida, porque fue una enfermedad bastante agresiva, muchísima gente murió. Ahora, si ya se exterminó, o sea, por así decirlo, ya se erradicó, más bien, la viruela va a volver, porque recuerden que lo que están haciendo es hacer más virulento otra vez al microorganismo, y entonces cuando llegue una persona que haya sido vacunada de viruela, un ejemplo, no va a reconocer a ese virus. La única protección está en Yahshua HaMashiach. No sé si me di a entender. Entonces, para los que ya tenemos más edad, nos acordamos algo de eso. Las personas que les había dado viruela negra, que eso era terrible, o la clásica viruela, no la varicela, ni la rubiola. La rubiola es otra cosa, la varicela es otra cosa, o el sarampión es otra cosa, otra enfermedad. Pero es que ahorita la gente, por ejemplo, que está vacunada contra sarampión, contra rubiola, contra tifoidea, la tuberculosis, eso es de risa, porque están creando microorganismos, no es que creen, el Eterno es el creador de todo, pero modificando los organismos para que sean más resistentes. Y ninguna vacuna podrá hacer nada. Aparte que platicaremos de las vacunas. Entonces, vamos, tu fe debe estar en Yahshua HaMashiach. No en hacer fila allá en el metro, allá en el Distrito Federal, para que te vacunen contra la H1N1. No, vamos. Es que esto tiene mucha trampa, amados Sajín. Ahora, dije carbunco, peste, viruela, y anoten número 4, fiebres hemorrágicas virales. Si todas las enfermedades son feas, de las que acabo de mencionar, esta es espantosa. Bueno, con todo esto entonces va a haber fiebres altas, con todas estas enfermedades que acabo de mencionar. Son las que más van a manejar, van a ver, o sea, de hecho ya lo están haciendo. Fiebre, tos, hemorragia, vómitos, diarreas, neumonías, debilidad. Recuerden lo que acabamos de decir, amados aquí, lo que acabamos de leer en Apocalipsis, ¿sí? Y la muerte y el Hades le seguía. O sea, la gente no es salva, eso es lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor. Entonces, todo este tipo de deshidrataciones horribles, va a haber pápulas en la piel, van a aparecer pápulas. De hecho, aparecen pápulas. Estas enfermedades existen ya, pero las están modificando para ser más resistentes. Entonces, ¿qué vacuna pegará, no? Pápulas. Todas estas enfermedades causan mucho mareo. Y hay parálisis progresiva de todo el cuerpo. Independientemente si dejan o no una marca, el problema es lo grave del asunto. Este es el bioterrorismo, así muy, muy resumido, microbiano, o sea, lanzar microbios modificados genéticamente, sean más agresivos.
pero ya estoy vacunado. No, esos microbios son súper potentes, una vacuna no le va a hacer nada. ¿Sí quedó claro? Ahora, hay otro tipo de bioterrorismo, el químico, bioterrorismo microbiano, bioterrorismo químico. Este bioterrorismo químico es contra la población civil, o sea, en la guerra está prohibido atacar a la población civil. Tiene que ser ejército contra ejército. Pero en el caso del bioterrorismo microbiano, en el caso del bioterrorismo químico, es contra la población civil. Algún día platicaremos, bueno, eso ya lo vimos, en la Torá, el Eterno marca especificaciones para la guerra, porque sabía que iba a haber guerra en el caso de Israel. Ahora, en el caso del bioterrorismo químico, después platicamos de más cosas, el caso del bioterrorismo químico, lo que lanzan son, lo vimos en la guerra de Irak, agentes neurotóxicos. Y lo vimos como cuando Saddam Hussein atacó a los kurdos. Ahora, ¿qué se utiliza aquí? El mostaza, el gas mostaza de azufre. El gas mostaza de azufre. En la guerra del Golfo Pérsico, Saddam Hussein decía que vengan los americanos aquí vamos a volver el desierto un baño de sangre esto. Pero lógico que Estados Unidos ya sabía con qué arma tenía Saddam Hussein y cómo iban a hacer frente a eso, ¿no? Ahora, de todas maneras, Estados Unidos estaba perdido sin Yahshua. El gas mostaza afecta los ojos, anótenlo, la piel y las vías respiratorias, el aparato digestivo. Bueno, llegará una tercera guerra mundial. Está profetizado, tiene que venir, vendrá este año, es probable. El año de 2016 es muy probable. Y entonces lanzarán este tipo de gas y eso va a ser una mortandad terrible, amados Sahim. O sea, no morbilidad, la gente no muere, o sea, enferma, pues, o sea, más bien muere. Bueno, en la piel va a haber vesículas, o sea, como parecido a la varicela, pero agresivo. O sea, son bombitas de agua, vesículas, ampollas que son más grandes. Y lo más grave es necrosis. La necrosis es la muerte celular, la muerte de la piel. Ahorita vamos a proyectar unas diapositivas que están un poquito fuertes, pero es necesario que sepamos todo esto. En el aparato respiratorio, epistaxis, que es sangrado, con el gas mostaza hay necrosis de la tráquea. La tráquea es lo que lleva, digamos, el aire hacia los bronquios. Se afectan los bronquios, los alvéolos. Entonces va a haber mucha irritación de ojos y lo que se vio con el gas mostaza es que creaba una lesión de la córnea. La córnea es lo que recubre el ojito, por ejemplo, por así decirlo. Y lógico que hay ceguera entonces. Entonces todo esto es neurotóxico, es químico, es un bioterrorismo químico y es neurotóxico. Se trata de alterar el aparato, el sistema nervioso central y el periférico, pero aparte otros órganos, como ya lo expliqué, los ojos y demás. Ahora, las sustancias neurotóxicas crean convulsiones, ataques, como llama la gente, convulsiones, y da paro respiratorio. Ese es el gas mostaza, lo que más están utilizando ya. Y lo que se va a utilizar en la Tercera Guerra Mundial de una manera tremenda, terrible. Ahora, si eso le unimos las ojivas nucleares y todo aquello que ya tienen preparado, Rusia acaba de enseñar su misil que no puede ser detectado por radares. O sea que la cosa ya está bastante fea. Entonces hablamos del bioterrorismo microbiano. Bacterias, hongos, etcétera, virus, pero más virulentos. Bioterrorismo
químico, sobre todo el gas mostaza y sustancias neurotóxicas de diferente tipo. Y el bioterrorismo por radiación. Son tres: microbiano, químico y por radiación. Entonces aquí es donde entra todo lo nuclear. Aparatos nucleares, pues, ojivas nucleares, y es material radioactivo. Entonces hay radiación alfa y radiación beta. Y eso va a ser según la alfa se manejan los protones y en la beta se utilizan los electrones. Para los que tienen conocimiento de esto, el electrón, cómo es un átomo, el protón, etcétera, etcétera. Ahora, la penetración va a ser, penetra el organismo de una persona. En todo. Si nosotros recordamos entonces, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, las imágenes, y se cumple la palabra del Eterno donde dice en Isaías, verán sus rostros llama de fuego. ¿Quién recuerda? Porque cuando cae la radiación se enciende el cuerpo y después nada más queda el esqueleto y cae. Es algo impresionante y hay videos sobre eso. Es bastante desagradable verlo. Yo tiene tiempo que ya no veo nada de eso. Lógico, ministro Torah no puede estar viendo muerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a causar la radiación? Porque dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, voy a hablar de oxidación. Es que nos estamos oxidando más rápido. Entonces, ¿qué hacer contra ello? Entonces, estén atentos para dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, sobre oxidación. Entonces, lo que va a hacer todo esto, la radiación, es la formación de radicales libres, pero más rápido, a una velocidad increíble. O sea, dentro de 8 días lo van a entender mejor. Si nos estamos oxidando más rápido, decimos, toma antioxidantes, toma la vitamina A, toma la vitamina E, etcétera, porque nos oxidamos más rápido. Y eso lo voy a explicar dentro de 8 días. Pero aquí no, la formación de radicales libres de oxígeno es así, al instante, es rapidísima, pues. ¿Y qué es lo que crea la radiación? Entonces se desorganiza lo que es el ácido desoxirribonucleico, porque el ácido desoxirribonucleico, el DNA, es importantísimo en esto. Lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Ahora, mucha gente que no murió directamente por la radiación como tal, pero sí murió de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que crea? Transformaciones malignas de esto. Si va a tener problemas en la piel y demás, eso le va a convertir en un cáncer de piel. Ahora, lo que más afecta a la radiación es la afectación de la médula ósea, o sea, donde se forman los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos o rojos también se pueden formar en otras partes del cuerpo, como el vaso, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahorita en este caso afecta a la médula ósea. Por ejemplo, personas que se dedican a sacar radiografías, manejan rayos X. Si ellos, no soy radiólogo, pero me dediqué mucho a sacar radiografías durante un buen tiempo. Entonces, yo tenía que colocar a la persona, calcular el tipo de rayo, o sea, qué cantidad de rayo de voltaje iba yo a emplear, medía yo a la persona, según era el vientre, el tórax, la cabeza, etcétera. Entonces me ponía atrás. O sea, con plomo, ahí se utiliza plomo, o sea, para protegerme de la radiación. Entonces ya disparaba. Y ya entonces ya sacaba yo la placa. Ahora ya todo es muy diferente, aunque hay que seguirse protegiendo. En una embarazada, bueno, no hay que sacar radiografías, pero se rompió un brazo y no sabemos ni cómo está la fractura, y hay que ver. Se le pone un mandil de plomo en el vientre, se le extiende el brazo, se le cubre muy bien con plomo, mandil de plomo, entonces ya se saca la radiografía. Sí se puede sacar radiografía, pero no directamente sobre el vientre. Muchas personas, aquí en Tehuacán una doctora, que ella, aunque no era radióloga, también se dedicó mucho tiempo a sacar radiografías, pero ella decía, a mí no me pasa nada, y ella no se protegía, no se ponía atrás de la cobertura de plomo que utilizamos con un cristal para ver al paciente y disparar. Le dio cáncer. O sea, empezó con un problema lo que ella tuvo fue mieloma múltiple, un cáncer múltiple en los huesos, y es terrible esa enfermedad. Esa es la enfermedad por radiación.
Ahora, con la radiación se va a afectar todo, se afecta el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato reproductor, el sistema neurovascular, todo. Una vez que se da la radiación, y estamos hablando de bioterrorismo por radiación, hay una fase prodrómica que nosotros le llamamos como médicos. Puede ser de horas o hasta el 4.º día de exposición de la radiación. Hay una fase, esa es la fase prodrómica, del instante que recibió la radiación, de horas a 4 días. Hay otra fase que es una fase que le llamamos nosotros fase latente. Esa va de 2 días a 6 semanas, o sea, 1 mes y medio más o menos. Y ya después es la fase de la enfermedad grave y de ahí a la muerte. La recuperación puede ser solamente por un milagro del Eterno, bendito es su nombre. Ahora, cuando una persona recibe radiación, porque sobre eso hay que tener mucho cuidado, puede tener o sea, alguien que no se ha cubierto, pues, hablando de los rayos X, algo tan sencillo, un rayo pero tan delicado si no se sabe manejar, puede empezar con una diarrea y no se está dando cuenta que ya tiene un cáncer en el colon, hemorragia, septicemia, etcétera, etcétera. Entonces hay cáncer por radiación y entonces la muerte. Ahora, voy a explicar con unas diapositivas y bajamos la pantalla, por favor, amado Aj. Vamos a empezar con el anthrax, que es el carbunco. Y entonces a los soldados ya se les está vacunando contra esto. Eso es a lo que yo quería llegar, amado Sahim. Vamos a terminar el día de hoy para que no quede cortada la administración. Entonces vamos a ver primero anthrax o el carbunco. Y si a los soldados les están poniendo esta vacuna, entonces es porque ellos van a lanzar un ataque con esto. ¿De acuerdo? O sea, van a lanzar un ataque, no es todo lo que se ve en la televisión, en las películas de supuestamente ciencia ficción es increíble. Entonces, el anthrax afecta a los humanos, ahí tú lo ves, simplemente estoy leyendo, las esporas afectan los alvéolos de los pulmones, ahí está una ampliación de los alvéolos, las esporas penetran al tracto intestinal, las esporas ingresan por heridas o por el contacto cutáneo, generalmente tenemos siempre alguna heridita, alguien que se corte las uñas y tenga una heridita, pues ya con eso el anthrax puede entrar. Entonces, puede ser inhalado, pero generalmente entra por aire, aunque están haciendo cada cosa que si yo les platicara. Vamos con la siguiente. Es el Bacillus anthracis, el carbunco cutáneo, el carbunco gastrointestinal y el carbunco por inhalación. O sea, puede entrar por una herida, por el aparato digestivo, por el aparato respiratorio. Entonces, si se dan cuenta, a ver, respiramos, sí, comemos, sí. La piel es súper absorbente, porque yo decía hace mucho tiempo, pero fíjense que aunque si vemos la mortalidad del carbunco gastrointestinal es del 100% y por inhalación es del 100%. Si es cutáneo solamente es del 20%, pero aún así están haciendo más agresivo el anthrax. Entonces, si después van a rociar anthrax y están vacunando a todos los soldados del mundo contra el anthrax, es porque van a lanzar anthrax, eso es lógico. ¿Qué vacuna, o sea, qué cantidad de vacunas se necesitarían para vacunar, valga la redundancia, a toda la humanidad? Ahora, la piel lo mencionaba yo, si alguien se pinta una parte del brazo con violeta de genciana, van a notar que después están orinando de ese color porque la piel absorbe, eso ya lo había explicado. Por eso son las pomadas se absorben también, hay que manejar todo eso con cuidado. No ir a la farmacia y pedir pomadas o como si fueran dulces. Vamos a la siguiente. Ahora, hay armas biológicas ya y anthrax, o sea, eso ya. En los años 40, Gran Bretaña realizó pruebas de anthrax en la isla escocesa de Greenland. En 1995, Estados Unidos anuncia que 17 países poseen armas biológicas. Ya sabes que en Estados Unidos se miente mucho, pero esto sí es realidad. Alerta por anthrax en Estados Unidos, Kenia y Argentina. En 1979 en Rusia.
y en el 95 grupos terroristas en Japón lanzan un ataque con gas, sarín y antrax. Pero esto va a ser mundial, por eso se va a disminuir mucho la población. Vamos a la siguiente. Ahora, hablando de la peste negra por roedores, por insectos, por ácaros y demás, la peste bubónica, es que nos llevaría mucho tiempo. Yo nada más quiero mostrar esto porque en medicina lo estudiamos a fondo, la peste neumónica, la peste septicémica, etcétera. Y entonces dicen, bueno, rocíe usted, no tenga usted, trate usted de que no haya ratones en su casa, etcétera, la pulga, etcétera, todo eso, pero en sí aquí lo van a lanzar, van a lanzar todo esto. Sí, ya. Y ahí están los casos de peste, miren. Las úlceras en el cuerpo y lo peor, la necrosis, la muerte en este caso de la mano. Casos de ese tipo he llegado a ver. Todavía no estaba yo en Tehuacán, lógico. Entonces, cuando lo lancen esto, pues va a ser una cosa terrorífica. Algún día platicaremos de las epidemias. Vamos a la siguiente de pestes que hubo, la viruela. Están modificando los virus, recuerda, están modificando los virus. Y esto todo es creado, o sea, no creado, sino hecho por el diablo, por así decirlo. Yahshua Mashiach reprenda eso. O sea, para que gente esté pensando cómo matar a la humanidad de esta forma, solamente te puede tener demonios, lógico. Vamos a la siguiente. Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no descarta que virus de viruela pueda ser usado como arma biológica. Claro que sí. Ahora, a la OMS hay que creerle ciertas cosas. Entonces, todo esto va a ser utilizado como armas biológicas. Entonces, esto es en cuanto a lo microbiano. ¿Sí? La fiebre hemorrágica. Muchos dicen, bueno, piensan a veces, bueno, pues una hemorragia por la boca, etcétera. Pero el problema aquí es de la fiebre hemorrágica es que empiezan a sangrar por todos lados, como el caso de la fotografía de la izquierda arriba, tiene aquí arriba, no, la anterior, la que estamos viendo, tiene una hemorragia subdérmica, es decir, está sangrando, está sangrando abajo de la piel. O sea, la fiebre hemorrágica, eso lleva a la muerte. Y ahorita ya empezaron más fiebres hemorrágicas. Chikungunya, todo eso, son cosas nuevas, eso lo están produciendo ya. Sigue. Ahora, el gas mostaza, lo que platicábamos en lo que es lo químico, ¿no? Todas estas lesiones por gas mostaza. Son necrosis terribles, la gente muere pegando de gritos, según reportes por ejemplo, de la gente que estuvo en la guerra. Pongan atención a lo que les voy a decir. Aquí en Tehuacán soy médico de 3 exsoldados de Estados Unidos. O sea, ellos son mexicanos, fueron a Estados Unidos, etcétera, se enrolaron en el ejército de Estados Unidos y cuando fue la guerra contra Irak, ellos fueron. Entonces, estos 3 exsoldados norteamericanos me han contado cantidad de cosas que yo creo que algún día de esos voy a invitar, no acá, sino a tomarnos un café fuera. Es un decir para que me platiquen más cosas, pero las cosas que ellos me han platicado que vivieron allá, ahora los 3 desgraciadamente yo los estimo mucho, pero los 3 están mal de los nervios, todo el tiempo están nerviosos, etcétera, quedaron con varios tics, porque estar en una guerra no ha de ser fácil. La que sigue. Y la radiación. Abba, tú sabes que estamos presentando todo esto solamente para explicación de lo que viene. Abba, y que la gente haga teshuvá y se salve. Los cuerpos carbonizados y la radiación, o bien lo que decía yo de la fase prodrómica latente, o ya después la muerte por radiación. ¿Jacob? Bueno, vamos a alzar la pantalla y prendemos las luces, amados Sahim. Ahora,
todo esto, amados Sahim, nos tiene que hacer pensar que debemos de hacer todos, bueno, los que ya hicimos Teshuvah, hacer un verdadero Teshuvah, los que no lo han hecho, los que ya creemos en Yahshua, mantenernos, no soltarnos de su bendito Sipsi, de su bendito Talit, porque la cosa ya está. Entonces, algunos hermanos, y lo digo con respeto, decían, no, Roe, no creo que sean estelas así, así, así. Yo tuve que también investigar con otros, que aunque no son hermanos, son gente que está en la aviación y demás. Entonces, todo esto ya traté de armar lo mejor que pude este tema con nuestro amado Aj para que tengamos una información realmente verídica, no estar alarmando con cosas que no son. Ahora, esas estelas que están apareciendo, esos chemtrails, se van a seguir aumentando. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Empezar a gritar de pavor? ¿Irnos a vacunar contra algo? No, la protección está en Yahshua. Van a lanzar cantidad de cosas, o están lanzando ya cantidad de cosas, que vamos a vacunarse contra el aluminio. No hay vacuna contra eso, contra el bario, contra el titanio, contra todas esas sustancias cancerígenas, el plomo, el cromo, etcétera. No hay nada de eso. Esto viene en serio, amados Sahim, y vuelvo a repetir, es increíble lo que está haciendo el enemigo en cuanto que la gente no se consagra, está viendo porquerías en su computadora y ni siquiera voltea al cielo donde ya está actuando Hasatán rápidamente. Entonces es algo muy fuerte. Entonces yo creo que en esta hora vale la pena que nos pongamos de pie todos acá y allá. Vuelvo a repetir esta plática, digamos, enseñanza es para que creamos conciencia que estamos viviendo los últimos tiempos. Que no es que no están locos los de gozo y paz, etcétera. Quiero decirles esto, miren, dice en la Tanaj que se reúnen según sus concupiscencias, ¿sí está? Hay un audio que le titulé Concupiscencia. Entonces, mucha gente que hemos tenido que expulsar con los ancianos, o que dice, no, a mí nadie me corrió, yo me fui, etcétera, etcétera, y presumen y demás. Luego se comunican entre ellos porque ellos mismos ven pornografía, uno ve pornografía, el otro ve pornografía, pues lógico, se entienden, pero tú y yo no. Tú y yo amamos a Yahweh. Y entonces tememos al Eterno y viendo todo esto, vamos a mantenernos más en Kedusha. Ba'ujata Adonai Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Abba, reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra del gobierno mundial, toda obra de los Illuminatis, de los masones, de los francmasones, de cuanto grupo satánico. Yahshua Hamashiach les reprenda. Abba Kadosh. Abba, bendice este bello rebaño que hoy se reunió para escuchar esta enseñanza. A mis amados Sahim, protege a todos, Abba Kadosh, desde los más viejecitos hasta los más niños. Bendice, Abba Kadosh, a los hombres, a las mujercitas, Abba. Guárdalos, Abba Kadosh, a tu bendito talit. Abba, reprendemos toda obra del mal. Cega a los perversos, que no nos vean. Beshen Ado Yahshua Mashiach. Toda Gabá, Abba Kadosh, manténlos sanos, manténnos sanos en espíritu, en alma y en cuerpo. Oramos ahora y clamamos y gemimos por nuestros familiares que no te conocen, bendito Yahshua Mashiach, que no son salvos. Sabemos, Abba Kadosh, que muchos que se dicen mesiánicos no creen en esto porque prefieren estar en su carne y en sus pecados. Apártalos de nuestro camino. Queremos solamente quedarnos aquí y allá, los que realmente te amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Yahshua, en ti confiamos. Bendito Mashiach de Israel. Omen de Omen.